indicador previo que nos va a demostrar que esta persona quizá en el noviazgo puede haber hecho algún acto, algo que nos vaya indicando que la convivencia puede llegar a tener signos de violencia física mucho más graves que un juego de manos o un celo por determinada vestimenta. Entonces, creo que Francisco nos puede dar un detalle sobre evidencias científicas que hay sobre este tipo de indicadores, que sería muy interesante escucharte, Francisco. Buen día. Bueno, gracias por la presentación. Sí, este es un problema que vemos a diario en el ejercicio de la profesión, en el derecho penal, y que las escaladas de violencia hacia la mujer, a la violencia de género, van en ascenso, ¿verdad? Y es preocupante. Si bien nosotros tenemos, la sociedad o las mujeres principalmente tienen que saber que hubo un avance de la legislación penal para resguardarlas, para protegerlas. Basta recordar que antiguamente el viejo Código Penal del año 1921 no le daba la protección al género como la tenemos hoy en nuestra legislación actual. Al contrario, le daba la espalda muchas veces. Un ejemplo, Natalia, recordarás vos cuando se hablaba de un delito que era el delito contra la honestidad o los delitos contra el honor. O sea, por ejemplo, los delitos de abusos sexuales antiguamente, cuando se cometía contra una mujer, estaba titulado con delitos contra la honestidad. O sea, significaba para la interpretación de los jueces que si una mujer no era honesta, se podía hacer cualquier cosa con una mujer. Ahora, ¿quién moralmente o socialmente determina si una mujer es honesta o no es honesta? Y hace 30, 40 años se daba ese debate. Hoy en día nadie puede poner en tela de juicio esto, fue derogado ese criterio, gracias a Dios, por el Código Penal. eh, la participación de la mujer a nivel social se le está dando el lugar que realmente le corresponde y a veces cuesta acomodarse a los tironeos, ¿no? Porque siempre se dice que existía desde la figura penal, esa figura patriarcal, esa figura, el hombre, la mujer es, como estaba casada legalmente, es la mujer de, como una pertenencia. Esto lo define bien muchos juristas en la actualidad, no le daban el lugar a la mujer que le corresponde y lamentable muchas veces se la tomaba como una cosificación, y como una cosa inclusive, ¿no? Algunas personas que no le dan el valor que verdaderamente tienen que tener, el respeto a la persona como tal. Es así donde hoy en día la mujer, las personas tienen que saber, los hombres también pues tenemos que respetar como corresponde. Existen indicadores que la mujer tiene que tomar conciencia, tiene que tomar una realidad de que algo que le parezca quizás menor en el acontecer posterior puede llevar a hechos muy graves. Un ejemplo, vos lo has indicado muy bien recién, hay un Instituto Nacional de Derechos Humanos que sostenía que estos indicadores hay que, como alertas, hay que tenerlas en cuenta para no llegar a un mal mayor. Por ejemplo, el celo. Obviamente, el celar a una persona, puede haber un celo por un querer, un celo lindo, que es de querer a una persona, pero ya cuando ese celo se convierte en un celo enfermizo, obviamente no está tipificado como delito un celo, tampoco está tipificado como una contravención. Entonces, obviamente en ese caso no se puede hacer una denuncia penal porque una persona es muy celosa. Pero ese indicador de celo, después viene una escalada mayor todavía, que puede ser, por ejemplo, la del hostigamiento o una contravención, o muchas veces afectar la privación de la libertad de la mujer, correcto, por motivo y desencadenante de ese celo. Siempre cuento una anécdota que me la contaba un colega que había tenido un caso donde el hombre se iba a trabajar y tenía como costumbre, por los celos que le tenía la mujer, en dejarla encerrada, en llevarse la llave de la puerta de la casa. Y una oportunidad, el hombre se olvida de cerrar la puerta y la mujer sale corriendo para decirle al marido que se había olvidado de cerrar la puerta de su casa. Fíjate que ataque no solo a la libertad de esa persona, sino a la violencia psicológica y a la violencia doméstica, ¿no? O sea, tenemos que despertar de alguna manera, porque sé que para la persona que está siendo víctima de violencia de género tiene un montón de factores
concatenados a tomar una resolución como para denunciar a alguien. ¿Por qué? La dependencia económica, la dependencia social, el mantenimiento de la casa, el mantenimiento de los alimentos de su hijo, hace todo eso que la persona que ejerce la violencia lo hace sobre seguro, porque de haber alguna denuncia contra él, viene como desencadenante estos factores que va a tener la mujer. Y muchas veces la mujer es rehén del propio sistema, donde no quiere perder su domicilio, porque si el hombre cae detenido, tiene una denuncia, no se puede pagar el alquiler y la tienen que desalojar, o porque no va a tener la plata para el colegio para los chicos, o porque no va a tener, por ejemplo, la cuota alimentaria. Entonces, el enfoque de la violencia, hay que tomar conciencia que no es solo violencia física, no solo es violencia psicológica, también hay violencia doméstica, también hay violencia muchas veces a nivel laboral, también hay muchas veces violencia a nivel de muchos factores. Entonces, este momento, este punto de encuentro para decir basta y para poder entre todos, este es un punto de encuentro para eso, para tomar estos indicadores y poder o cortar una relación que se precipite en situaciones mayores. El celo es un indicador totalmente. El control total sobre las relaciones o el marco relacional de la persona. O sea, eso afecta a la propia libertad de una persona, de la libertad de movimiento, la libertad de contacto, la libertad de relaciones. Es así donde te revisan un teléfono, donde te revisan una agenda, donde directamente tienen tus claves de tus redes sociales y donde te hacen un monitoreo y un control de con quién puedes hablar y con quién no puedes hablar. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Y muchas Ujú. veces la mujer accede a estas circunstancias. Entonces, cuando una mujer o una persona ve que de alguna manera se está afectando estas circunstancias, tiene que actuar en consecuencia y tratar de cortar la relación, Natalia. Son indicadores. Otros indicadores importantes que ha dado este Instituto Nacional de Derechos Humanos es muchas veces el hombre violento, el hombre golpeador, da un mensaje que no es golpear a la mujer, pero golpear objetos, golpear contra una pared mientras se está discutiendo. Y yo siempre les digo, ese golpe que hizo una pared o ese daño que causó en tirar un plato, el próximo sos vos, es tu cuerpo. No aguantes esa circunstancia, si no querés denunciar, retírate y cortá la relación. ¿Me explico? Son indicadores. Sabemos que esos indicadores, Natalia, donde se va creciendo, ya ahí empiezan a aparecer delitos menores, obviamente porque no llegamos a un homicidio, pero puede haber una lesión leve o una lesión grave, puede haber delito de daños, en causar, por ejemplo, ha habido casos en que se ha roto los objetos de comunicación de la mujer, su teléfono celular, su computadora, es un delito de daño. Entonces, esos indicadores de delitos menores te están previniendo de circunstancias de delitos mayores. Yo sé que la decisión es importante por todo lo que se juega, ¿correcto? Pero yo digo de que a medida que vamos aceptando esta escalada de violencia, se está muy cerca, lamentablemente, eventualmente de un femicidio o hasta inclusive de abusos sexuales contra la propia voluntad de la mujer. Esto sucede con el concepto de cosificación que se tenía al respecto de la mujer, en donde el hombre, por pensar que es el marido o pensar que es la pareja, puede hacer lo que quiera con la mujer. Gracias a Dios, para ir redondeando este concepto, ya ha habido muchas mujeres valientes que han denunciado por abuso sexual a su propio marido, a su propia pareja, ¿sí? Porque no se ha respetado la decisión y la voluntad de no querer en ese momento tener relaciones, por más que sea su propio marido, por ejemplo. También el tema de denigrar, de humillar a través del lenguaje verbal, ¿no? Esta cuestión que a veces es invisible para muchos, pero que es tan hiriente, ¿no? Cuando se ejerce contra una persona y es algo sistemático. Esta cosa de que lo que decís vos son tonterías, lo único que tiene la verdad absoluta es el agresor en pensamiento, quizás en una reunión familiar o mínimo, o sea, estando la pareja sola también, ¿no? Esa, esto, lo que decís vos son estupideces,
o sea, o qué pensás, como que no tenés ni siquiera capacidad de pensar, ¿no? Y quizá también está naturalizado en la persona que es víctima, como que ya es parte de ella desde que nació y lo considera como normal el hecho de que ella no puede opinar o ella no puede pensar por sí misma. Entonces, bueno, nada, estas cuestiones son muy importantes para empezar a despertar esto y es muy difícil a veces, ¿no? Salir de este círculo que la víctima se encuentra, que es para ella absolutamente normal y aceptable. Entonces, ¿cómo, yo te pregunto a vos si dentro de esta investigación y estas evidencias que pudiste analizar, hay alguna forma, ¿no? O sea, digo, más allá de empatizar con la víctima y dentro del circuito de contactos con los cuales esta víctima se encuentra, eh, pero digo, ¿cómo hacer? ¿Qué tiene que hacer esta persona que se encuentra en este círculo vicioso, ¿no? Y que, digo, tiene signos de estar ante una persona violenta que no ha quizá cometido una situación muy grave, pero que sí, como vos decías, a lo mejor hasta pueden ser delitos, pero ¿qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Qué tiene que hacer más allá de contarle a una amiga o a un amigo esta situación? Bien. Primero, cuando entramos en hechos de delitos, no debemos quedarnos callados y debemos actuar. Ahora, yo siempre doy un consejo cuando me vienen a ver por este tema, es que en nuestro Estado de Derecho ninguna causa puede avanzar si no hay pruebas. Entonces, yo no soy amigo de hacer un montón de denuncias que después queden en un archivo, porque en un Estado de Derecho hay que ir acompañados con pruebas. Entonces, primero, antes de hacer una denuncia, tratar de documentar o tratar de juntar un mínimo plexo probatorio para que la denuncia sea contundente y se pueda llegar a buen puerto. ¿Por qué?